Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 136. La noticia de la victoria de Yuta sobre All For One y la devastación que dejó a su paso se extendió como un reguero de pólvora por todo Japón. La proeza heroica cautivó la imaginación de la nación, y el nombre de Dynamic estaba en boca de todos. Los héroes profesionales, los estudiantes de las clases 1A y 1B, e incluso los tres grandes, tenían sus propias ideas y sentimientos sobre lo que Yuta había logrado. De hecho, incluso si no lo sentían, debían pronunciarse, pues los medios de comunicación eran implacables en su búsqueda. Reacciones de los héroes profesionales. All Might. Yuta ha hecho algo verdaderamente extraordinario. He visto su potencial, pero esto va más allá de lo que pude haber imaginado. Ese chico, tiene el corazón de un héroe. Lo supe la primera vez que lo vi. All Might creía cada una de sus palabras. Realmente confiaba en que Yuta podría reemplazarlo como símbolo de la paz. Tanto él como Izuku eran los únicos a quienes había reconocido. Endeavor. Impresionante. El poder del chico es extraordinario. Pero necesita aprender a controlarse. No podemos permitir que los héroes causen tanto daño colateral. Los villanos hicieron mucho menos daño que ese novato. Endeavor, por supuesto, no estaba nada contento. Deseaba que Shota estuviera en la posición en la que Yuta se encontraba en ese momento. Besgeanist. Estuve allí, ese villano pudo haberme matado si no hubiera sido por Dynamic. Puede que sea un niño, pero para mí, ya es un héroe. Besgeanist había querido hablar con Yuta y agradecerle por salvarlo, pero desafortunadamente, la seguridad alrededor de Yuta era extremadamente estricta. Nadie podía acercarse a él. Aux. Dynamic es un cambio de juego. Es joven, poderoso y tiene el espíritu de un verdadero héroe. Los fans lo adoran, el chico tiene agallas, sin duda. Reacciones de la clase 1A. Izuku Midoriya. Yuta es increíble. Nos ha mostrado a todos lo que significa ser un héroe. Él actuó y salvó a otros cuando yo ni siquiera podía moverme para salvar mi propia vida. Tengo un largo camino por recorrer. Necesito seguir esforzándome para alcanzar su nivel. Deku se lamentaba aquí más de su última actuación contra All For One. Katsuki Bakugo. Ese maldito cerebrito se cree fuerte. Tráiganlo aquí, le haré saber que no necesitaba ser salvado. ¿Me oyes, Yuta? Mueve tu perezoso trasero aquí y peléase. Lo siento por eso, siguiente estudiante, por favor. Reacciones de los tres grandes. Mirio Togata. Yuta es una fuerza imparable. Ambos aprendimos bajo Sir Niuteye y me quedó claro desde ese día que Yuta se convertiría en un héroe muy impresionante. Yo, como su superior, no puedo quedarme atrás después de esto, trabajaré duro para alcanzar su nivel. Reacciones de los fans. El público estaba asombrado con Dynamic. Su nombre estaba en boca de todos, y las redes sociales se inundaron con publicaciones elogiando su heroísmo. Los fans se congregaron fuera del hospital, esperando vislumbrar a su nuevo héroe. Fan. Dynamic es increíble. Derrotó a All For One. No puedo creerlo. Es mi nuevo héroe favorito. Fan. Es un verdadero héroe. La forma en que luchó, Dios, ese ritmo todavía hace que mi corazón lata con fuerza. El poder que mostró, yo también quiero que mi corazón lata así. Fan. 500 Gatling, Dynamic Kick. Quiero ser como Dynamic, salvar a todos con una sonrisa y una entrada espectacular. Quiero gritar como él, este es mi punto más alto. El aire estaba denso de tensión mientras Shigaraki Tomura y su grupo entraban en la sala de reuniones subterránea, tenuemente iluminada, donde Overhaul y sus secuaces esperaban. La atmósfera era opresiva, con una palpable sensación de hostilidad en el ambiente. Los ojos fríos de Shigaraki se encontraron con la mirada de Overhaul. Overhaul, con su distintiva máscara de doctor de la peste, se recostó en su silla. ¿Qué quieres, Shigaraki? Preguntó, su tono para nada amigable. Shigaraki no se anduvo con rodeos. Quiero hacer un trato contigo sobre la droga que borra los quirks. Shigaraki fue directo en su tono. Después de la muerte de All For One, había cambiado mucho. En el anime no era así en absoluto, al menos Shigaraki sabía que Afo estaba vivo y que All Might ya no era un héroe. Pero no, las cosas eran diferentes. Shigaraki había madurado bastante para entonces. Los ojos de Overhaul se entrecerraron detrás de su máscara. ¿Y por qué querría yo hacer un trato contigo? Shigaraki sonrió, sus dedos se contraían como si anhelaran desintegrar algo. Porque sabes que los héroes irán tras de ti, ya están investigando tus drogas, no pasará mucho antes de que te persigan. ¿Y de verdad crees que tú solo puedes detener tanto a All Might como a ese chico? La expresión de Overhaul no cambió, pero hubo un atisbo de vacilación.
Chico. Sí, continuó Shigaraki, el que mató a All for One. Es una amenaza para ambos. Necesitas aliados si quieres sobrevivir, y yo puedo proporcionártelos. Pero necesito la droga. Shigaraki habló de Yuta con veneno en su voz. Overhaul se cruzó de brazos, sopesando las palabras de Shigaraki. Incluso si acepto, ¿qué te hace pensar que simplemente te entregaré la droga? La sonrisa de Shigaraki se amplió. Porque no tienes mucha opción. Los héroes vendrán a por ti, y cuando lo hagan, necesitarás toda la ayuda que puedas conseguir. No puedes permitirte el lujo de rechazar posibles aliados. Hubo un largo silencio mientras Overhaul evaluaba sus opciones. El grupo de Shigaraki permanecía listo, sus ojos moviéndose entre los dos líderes. Finalmente, Overhaul suspiró, una señal de acuerdo a regañadientes. Quizás nunca habría hecho algo así antes, pero incluso él sabía lo que Dynamic había hecho en esa guerra. Ese chico había sacudido al país entero. Tanto, que ni siquiera el retiro de All Might fue suficiente noticia para que los medios dejaran de mostrar la imagen de ese chico por todo el país. De acuerdo, dijo Overhaul. Pero esto no significa que confíe en ti. Te daré la droga, pero si nos traicionas, te arrepentirás. A Shigaraki no le importó la amenaza de Overhaul, solo un brillo de satisfacción apareció en sus ojos. Trato hecho. Ahora, hablemos de los detalles. Mientras los dos grupos comenzaban a discutir los términos, la atmósfera permanecía cargada de tensión. Los hombres de Overhaul desconfiaban claramente del grupo de Shigaraki, y viceversa. A pesar de la incómoda alianza, el poder potencial de la droga que borra los quirks era demasiado grande para que cualquiera de las partes lo ignorara. Los ojos de Shigaraki brillaron con una luz peligrosa mientras la conversación continuaba. ¿Sabes? Dijo, casi con indiferencia, tengo una cuenta pendiente con All Might y con ese chico. All Might es una cosa, pero ese chico él mató a mi maestro, es mío, dijo Shigaraki, dejando claro que él sería quien mataría a Yuta. Overhaul miró a Shigaraki, sintiendo el intenso odio detrás de sus palabras. Haz lo que quieras, pero no te interpongas en mi camino o te mataré. Shigaraki asintió, su expresión ensombreciéndose. All for One era como un padre para mí, y Yuta me lo arrebató. No descansaré hasta que él y All Might estén muertos. Overhaul solo dijo una cosa antes de dar por terminada la reunión. No te atrevas a traicionarme. De lo contrario, te arrepentirás, Shigaraki. La sonrisa de Shigaraki era fría y despiadada. No te preocupes. No tengo ninguna intención de hacerlo. La reunión terminó con los términos acordados. Y sin que nadie lo supiera, Yuta, quien acababa de regresar al mundo de Boku no Hero, abrió los ojos, viendo el familiar techo del hospital, no pudo evitar chasquear la lengua. Hogar, dulce hogar. Capítulo 137. La ciudad estaba sumida en el caos. El Nomu de alta gama, OR, estaba sembrando la destrucción, volando y demoliendo edificios con una fuerza inmensa. Era extraño cómo hacía un segundo todo estaba en silencio y al siguiente, el infierno se desataba. Las calles se llenaban con el estruendo del hormigón desmoronándose y los gritos de civiles aterrorizados. El Nomu no estaba solo. Ordenó a otros Nomu que extendieran la destrucción por toda la ciudad, creando un pandemonio absoluto. En medio de este desorden, dos figuras se dirigieron a un hospital mientras un portal se abría, conectando dos lugares a través de un bucle espacio-temporal. Disfrazados por la destrucción, Shigaraki y Kurohiri se deslizaron dentro, con su objetivo claro. Buscaban a alguien específico para eliminar, pero a pesar de registrar cada rincón del hospital, no lograron encontrarlo. La frustración se dibujó en el rostro de Shigaraki, y el semblante sereno de Kurohiri comenzó a mostrar signos de impaciencia. ¿Dónde está? ¿El informe estaba equivocado? ¿Qué demonios está pasando? Shigaraki casi gritó, mientras empezaba a rascarse por todas partes, mirando a Kurohiri. Se suponía que iba a estar aquí. Estoy seguro de que el informe no era incorrecto, respondió Kurohiri con confusión en su rostro. Afuera, la batalla entre Endeavor, el actual héroe número 1, y el Nomu de alta gama continuaba con furia. Aparentemente, Endeavor fue el primero en apresurarse a enfrentar al villano, bastante ansioso, para ser sincero, después de todo, tenía que demostrar que ahora era el héroe número 1. Las llamas de Endeavor rugían con intensidad mientras lanzaba potentes ataques al Nomu, pero ninguno parecía tener efecto. La regeneración y la fuerza del Nomu eran abrumadoras. Cada vez que Endeavor asestaba un golpe, el Nomu se recuperaba rápidamente, su cuerpo se reparaba casi al instante. El Nomu atacaba sin piedad, pero de ninguna manera era como esos otros Nomu estúpidos. Era inteligente y lentamente se estaba adaptando a los ataques y poderes de lucha de Endeavor.
Endeavor apretó los dientes, esforzándose aún más. Desató la trasola de fuego, cada una más caliente que la anterior. No permitiré que destruyas esta ciudad. Gritó, con determinación ardiendo en sus ojos. Pero no importaba cuán intensas crecieran sus llamas, el gnomo parecía invulnerable. La resistencia del gnomo era asombrosa. El horizonte de la ciudad se iluminó con el choque de fuego y fuerza bruta. Los edificios se derrumbaban bajo el peso de su batalla, y el aire estaba denso de humo y escombros. Los civiles observaban con horror, esperando que Endeavor pudiera de alguna manera cambiar el rumbo. Mientras tanto, dentro del hospital, la búsqueda de Shigaraki y Kurohiri se volvía más frenética. Revisaron habitación tras habitación, pero Yuta no aparecía por ninguna parte. Se nos acaba el tiempo, Shigaraki, advirtió Kurohiri, su voz un murmullo grave. Los ojos de Shigaraki se entrecerraron. Está aquí en algún lugar. Sigan buscando, gritó Shigaraki con desesperación. Mientras Endeavor continuaba su batalla, se dio cuenta de que necesitaba intentar algo diferente. Todavía tenía un as bajo la manga, su movimiento más poderoso. Pero eso dañaría demasiado la ciudad. No podía usarlo allí, en medio de la urbe. Pero aparte de eso, simplemente no veía otra forma de acabar con ese villano. El gnomo se abalanzó sobre Endeavor, su puño masivo impactó contra el costado del héroe, lanzándolo por los aires. Endeavor se estrelló contra un edificio, el impacto creó una nube de polvo y escombros. El dolor le recorrió el cuerpo, pero se obligó a ponerse de pie. No quería admitirlo, pero le vendría bien un poco de ayuda en ese preciso instante. Sin embargo, el problema era que casi no había ningún héroe poderoso por allí que pudiera asistirlo en esa zona. Y preferiría morir antes que pedirle ayuda a Olmigas. De vuelta en el hospital, Shigaraki y Kurohiri habían agotado su paciencia. No está aquí, dijo Kurohiri, con un tono definitivo. Shigaraki apretó los puños, la frustración desbordándose. Lo encontraremos. Definitivamente se esconde en algún lugar por aquí, se nos acabó el tiempo, Shigaraki. El chico no está aquí. Kurohiri se mostró firme en su tono. No quería quedarse más tiempo allí. Era peligroso. Su tono resuelto no dejó a Shigaraki otra opción que ceder. Tuvo que marcharse sin siquiera ver a su objetivo. Mientras se preparaban para irse, pudieron escuchar los sonidos distantes de la batalla entre Endeavor y el gnomo. La ciudad seguía en peligro, pero su misión había fracasado. La mente de Shigaraki se aceleraba con pensamientos sobre su siguiente movimiento, ya planeando cómo localizarían a Yuta. Afuera, Endeavor luchaba por ponerse de pie. El gnomo lo golpeaba con fuerza, derribándolo al suelo mientras arrasaba la carretera y le rompía algunos huesos. Un gemido escapó de él al ver al gnomo abalanzarse sobre él con otro ataque listo. El gnomo seguía ardiendo debido al fuego de Endeavor, pero aún así, era capaz de lanzar un ataque lo suficientemente potente como para vencer a Endeavor. Y sí, no era All Might, pero Endeavor seguía siendo poderoso por derecho propio. Al ver al gnomo acercándose, Endeavor apretó los dientes y se preparó. Pero justo cuando el ataque estaba a punto de impactar, vio una figura aparecer frente a él. ¡Boom! Capítulo 138. Después de regresar al mundo de Boku no Hero, Yuta se encontró de nuevo en la misma habitación de hospital en la que había estado antes. Lo primero que hizo fue revisar la fecha. Casi 4 días, ¿eh? Exactamente como dijo el sistema, murmuró Yuta en voz baja, mientras calculaba cuánto tiempo había pasado en el mundo Jujutsu y cuánto tiempo había transcurrido aquí en el mundo Boku no Hero. Según el sistema, transcurría un día en otros mundos por cada mes que él pasaba en cualquier mundo. Pero, según sus cálculos, era más bien cerca de 24 días por un día en otro mundo. Había pasado alrededor de 3 meses en el mundo Jujutsu y aquí habían transcurrido casi 4 días. Así que, de alguna manera, tenía sentido. ¿Cómo es que los demás nunca se dieron cuenta de que se había ido de allí? Simplemente, había puesto al médico y a las enfermeras bajo genjutsu antes de partir hacia el mundo jujutsu. Todavía deberían quedar algunos días antes de que me den el alta de aquí, sí, claro, de ninguna manera voy a quedarme aquí sin hacer nada. Tengo una novia furiosa a la que ver y traseros que patear. Yuta sonrió mientras se levantaba de la cama y se ponía la ropa que había sacado de su almacenamiento del sistema. También vio que todavía tenía la nupe juguetona, por si acaso, de lo contrario Maki lo mataría. Después de eso, abrió la ventana y, al ver que estaba en el 6.º piso, no pudo evitar sonreír. Hacia la libertad. Que se joda. Yuta, justo después de salir del hospital, se dio cuenta de que su condición en este mundo ya no era la de un estudiante ordinario.
En el momento en que aterrizó en el suelo, la gente comenzó a reconocerlo, hasta el punto de seguirlo. Suspiró, tuvo que huir de ellos. La situación era tan mala que incluso temía entrar en un restaurante por el caos que la gente terminaba armando en cuestión de minutos de reconocerlo. Pero esa ni siquiera era la peor parte. Descubrió que el día en que llegó, era el mismo día en que la ciudad fue atacada por una versión mutada de Nomu, que parecía estar dopado con esteroides. Y luego esto, vio detrás de él a Endeavor mirándolo con incredulidad, la sangre brotando de él y casi todo el lugar ardiendo, sin duda debido al fuego de ese idiota. Gruñidó. Sintió que su estómago gruñía, tenía un hambre terrible. Miró al gnomo al que acababa de golpear lejos, y no pudo evitar culpar a la bestia asesina negra de aspecto inocente, como si él fuera la razón de todo este problema. ¿Qué haces aquí? Preguntó Endeavor en voz alta, tras reconocer a la persona que lo había salvado, mientras intentaba ponerse de pie de nuevo, pero debido a que muchos de sus huesos estaban rotos, no gracias a esa última caída, simplemente no pudo. Nada lo suficientemente desesperado como para responder eso. A Yuta no le importó y simplemente se movió hacia el gnomo. Déjame advertirte que ha pasado bastante tiempo desde que pude desatarme. No se lo digas a los demás, pero la regeneración es un fastidio. Así que, cuidado con lo que dices, ¿estás listo para una buena pelea? Yuta miró al gnomo volador y preguntó mientras veía a la multitud a su alrededor comenzar a reunirse y reconocerlo. Oye, ¿es Dynamic? Oye, es ese chico. Te amo, Dynamic. Por favor, haz latir tu corazón de nuevo. Dynamic afro. Yuta no pudo evitar parpadear confundido ante esto. ¿Desde cuándo soy tan popular? ¿Y qué diablos es ese último título? Chicos, por favor, retrocedan. Esto es peligroso aquí, gritó Yuta al ver a la gente acercarse demasiado a donde el gnomo volaba, y volvió a gritar. Ah, nos habló. Te amo, Dynamic. Toca la batería de nuevo. Suspiró. Oye, viejo, ¿qué se supone que debemos hacer cuando pasa esto? Yuta se volvió y le preguntó a Endeavor. ¿Hacer qué? Respondió Endeavor, sin comprender la pregunta. No importa, debería preguntarle a alguien con experiencia. Negando con la cabeza, volvió a mirar al gnomo. El gnomo, que había sido aplastado por él, solo volaba y no lo atacaba por alguna razón. Se preguntó por qué. Pero entonces, su sentido arácnide se activó. Y sus ojos se dispararon. Y al segundo siguiente, el gnomo abrió la boca y lanzó un ataque estilo Nappa a Yuta. Yuta podría haber esquivado esto fácilmente, pero Endeavor estaba en la línea de fuego de esta pelea. No pudo evitar chasquear la lengua y activar su mangequio. Y al segundo siguiente, tanto él como Endeavor detrás de él se desvanecieron. Y ni siquiera un segundo después, el poderoso rayo de ataque cayó en el mismo lugar donde ambos estaban parados antes. Endeavor, quien ni siquiera reaccionó a tiempo, quedó aturdido al ver que ahora se encontraba en un lugar completamente diferente, ya que Yuta lo había lanzado de repente. Caliente, caliente, caliente. ¿Qué demonios? ¿Por qué no puedes detener ese fuego? Es bastante inútil de todos modos. Yuta no pudo evitar quejarse. Volvió a mirar al gnomo, que de nuevo estaba cargando ese extraño ataque al estilo Dragon Ball y se preparó. Y fue entonces cuando vio esto. Misión secundaria. Amor impactante. Misión principal. Matar al gnomo. Recompensa. Acceso a la misión secundaria. Al leer esto, Yuta se quedó desconcertado. ¿Misión secundaria? ¿Eso significa que esta no es importante? ¿Y qué pasa con el título? Yuta parpadeó confundido. Capítulo 139. ¿Qué significa misión secundaria? Yuta no tenía ni idea de qué esperar de esta misión ahora. Una cosa era segura, esta misión no era como ninguna de las otras que había hecho hasta el momento. El nombre en sí era suficiente para hacerle creer eso. Amor impactante, ¿qué clase de título era ese? Lo que sea, no tengo tiempo para reflexionar sobre eso ahora mismo. Yuta no pudo evitar recordarse a sí mismo cuando otro ataque estilo de BZ le llegó del molesto gnomo volador. Entonces, volvió a concentrarse en la lucha. Con Soru, saltó más alto para esquivar el rayo de energía, acortando la distancia entre el gnomo y él. Su primer objetivo era alejar al gnomo de la gente. Tiempo de héroe. 2 horas 25 minutos. Tengo suficiente en el tanque, vamos a enloquecer. Yuta sonrió, más poderes son buenos, pero nada supera más tiempo de héroe, por eso aprecia las misiones que le dan más TH. En un instante, desapareció de su lugar. El Oza ya estaba al 40%. Aquí no tenía que preocuparse por la maldita regeneración de esos espíritus malditos. Pero eso pensaba. Apareció frente al gnomo casi al instante y le asestó un potente puñetazo que lo hizo retroceder hasta el suelo.
El 40% de Ofa era suficiente incluso para darle una paliza a Sukuna al 10% de su poder, y Yuta apenas creía que cada dedo lo haría más rápido y físicamente fuerte. La mayor parte del impulso que daban esos dedos era en el departamento de energía maldita, a diferencia de su Ofa, que realmente mejoraba el nivel de poder superior que usaba. Pasar del 10 al 20% no era en absoluto como pasar del 40 al 50%. El aumento de poder con Ofa era significativamente mayor cuanto más subía el porcentaje, así que, aproximadamente, el máximo de ambos sería similar. Pero a diferencia de lo que anticipaba, vio al gnomo sacudirse el daño tras recibir un puñetazo directo en la cara y, casi al estilo de Akpol, el tipo se recuperó de sus heridas. Fue instantáneo. ¿Qué? Este tipo es como el que luché en la USG, bastardo molesto. Yuta recordó que, a diferencia de otros Nomu a los que podía derrotar de un solo golpe con tanto poder, el Nomu había sido creado especialmente para matar a All Might, y sí, todo fue un fracaso. All Might en el anime pudo vencer al Nomu, pero ese tipo era un tipo resistente. Solo gané en ese entonces por el Prime Time, y ahora me dices que este tipo es igual a él. Yuta no pudo evitar refunfuñar ante esta situación. Pensó que esta sería una pelea fácil. ¿Puedo retirarme ahora? Se preguntó, pero al recordar que había una misión secundaria adjunta a esto, no pudo evitar apretar los dientes. Suspiró. Se lanzó directamente contra el gnomo que se regeneraba. Sus movimientos eran en su mayoría borrosos para el gnomo, ya que antes de que el gnomo pudiera restaurar completamente sus extremidades destrozadas, Yuta ya estaba allí, planeando hacer exactamente lo que All Might le hizo a ese gnomo en la USG. Orfa 40 Gatling. La llegada rompió la barrera del sonido antes de que sus manos casi desaparecieran, lanzando puñetazos más rápido de lo que una ametralladora puede disparar balas, bombardeó al gnomo contra el suelo, cada uno de sus golpes creaba una onda de choque al impactar. Boom, 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 boom. Después de un minuto de golpear sin piedad al gnomo, Yuta finalmente resopló al detenerse, sonriendo ligeramente ante la obra maestra que había creado. La encarnación misma del arte moderno. Solo después de ver al gnomo pegado al suelo derrumbado, se dio cuenta de que no solo había hecho puré al gnomo, sino también la calle. Hombre, Aizawa me va a regañar por esto. No pudo evitar imaginar el tipo de futuro que le esperaba, Yuta solo suspiró y lo dejó pasar. Vio que el gnomo ya no se movía, así que lo más probable es que lo hubiera logrado. Estaba a punto de irse de allí antes de que la policía lo acusara por los daños a la propiedad pública, pero fue entonces cuando escuchó un sonido. Un sonido que no le gustó en absoluto. Giró la cabeza solo para descubrir que los huesos rotos del gnomo se estaban regenerando, y las extremidades desgarradas de los villanos estaban volviendo a crecer. ¿Por qué no puedo tener enemigos simples hoy en día? ¿Por qué todos tienen que ser una especie de supervillano con ADN de Wolverine? No pudo evitar maldecir internamente. En menos de un minuto, el gnomo volvió a ponerse de pie, haciendo que Yuta se sintiera molesto por todo el esfuerzo inútil y el tiempo de héroe que había invertido en hacer una bonita masa negra con este tipo. Sí, claro, vas a rugir después de prácticamente revivir de la muerte. Yuta puso los ojos en blanco, pero al segundo siguiente notó un puñetazo que venía directamente hacia el del gnomo. ¿Qué? ¿Todavía no te has regenerado por completo? Yuta estaba demasiado cerca para esquivar en ese momento. No quería desperdiciar tiempo de héroe usando salto temporal. Simplemente activó su Oza al 40% de nuevo y bloqueó el ataque cruzando los brazos frente a él. ¡Boom! Pero al entrar en contacto con el gnomo, los ojos de Yuta se abrieron de par en par. Porque ese fue un golpe pesado, más potente de lo que había anticipado. Salió despedido de su lugar, volando hacia atrás mientras sentía que le ardían las manos. No había daño, solo un pequeño escozor en los brazos, tal vez por eso su sentido arácnido no se había activado, indicándole que el ataque era tan fuerte. Pero Yuta salió despedido hacia la pared, sin tener tiempo suficiente para reaccionar, simplemente se preparó para el impacto. ¡Boom! Plof. Yuta cayó al suelo con un plof. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Oh, eres un pedazo de mierda molesto, pero bueno, estaba pidiendo una buena pelea. Ahora la tengo. La sonrisa de Yuta y un familiar sonido de latido rítmico llenaron sus oídos y los de todos los demás presentes. Capítulo 140. Dum 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 dum. El ritmo que todos ansiaban escuchar por fin había comenzado. Vaya, está ocurriendo. Miren cómo late el corazón de Dynamic. Exclamó alguien. Sí, pero esto es un poco diferente. Suena como latidos, nada más, comentó otra persona.
A pesar de que la activación del King's Engine de Yuta ejercía una presión considerable sobre todos, la distancia y el hecho de que su intención de combate estuviera dirigida exclusivamente al gnomo los mantenían a salvo. Exacto, es como un pulso normal. No se parece en nada a esos tambores que oí la última vez. Aquello fue algo completamente distinto, inolvidable para mí. Sí, Dynamic. Por favor, haz lo que hiciste aquella vez. Toca los tambores, oh. Yuta sintió como el King's Engine le confería una fuerza asombrosa. Su One for All, que normalmente solo alcanzaba el 40%, se disparó al 75%, potenciado además por su Mangekyou Sharingan eterno. Sin intención alguna de contenerse, activó el Soru. En un instante, Yuta desapareció de su posición y reapareció justo delante del gnomo, girando en el aire con una patada lista para impactar. Patada Oza al 75%. En el momento en que Yuta se materializó frente al gnomo, la potencia que desplegaba era tal que parecía distorsionar el espacio mismo. A diferencia de Izuku, que a veces concentraba una fracción elevada de Oza en una de sus manos, Yuta lo tenía activado por todo su cuerpo. En ese instante, su fuerza equivalía a 3/4 de la de All Might. ¡Boom! Al impactar la pierna de Yuta, una fuerza capaz de arrasar una sección de montaña lanzó al gnomo con tal violencia que la presión del aire a su alrededor se alteró drásticamente. Al igual que All Might, Yuta generó un huracán de corta duración. El gnomo salió disparado con una potencia descomunal, que podría haber aniquilado a casi cualquiera. Incluso All for One, el enemigo más formidable que Yuta había enfrentado hasta entonces, habría sufrido graves heridas con un ataque así. Yuta pretendía alejar a ese gnomo de la gente, lo suficientemente lejos como para que el impacto de su caída no afectara a los demás. El gnomo fue arrojado de nuevo contra el suelo, quedando reducido a una masa informe. Yuta esperó, deseando verificar algo. Y, ciertamente, a pesar de haber sido desgarrado por aquel golpe, el gnomo comenzó a regenerarse. Sabía que este tipo sería problemático, se lamentó Yuta en su fuero interno mientras se abalanzaba sobre el gnomo en plena regeneración. No te lo permitiré más. Ofa 75, Gatling. Gritó Yuta con toda su fuerza. El relámpago azul que lo rodeaba se intensificó, su cabello se volvió azul y, finalmente, ambas manos se desdibujaron. Esas manos, un borrón indistinto, se movían más rápido de lo que cualquiera podía parpadear mientras Yuta lanzaba una ráfaga de puñetazos contra el suelo. Dum 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 dum. Su ritmo cardíaco se disparó, sin importarle ya el estado de la calle, que para entonces ya era un completo desastre. ¡Ah! Miles de puñetazos cayeron sobre el gnomo en cuestión de milisegundos. Dum 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 bum 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 bum. Yuta no se contuvo en absoluto. A costa de devastar una sección aislada de la ciudad, planeaba acabar con el gnomo. Para entonces, los equipos de noticias ya habían llegado, siendo el helicóptero el medio más rápido. Lo que estamos presenciando es que el héroe que combate al villano ahora mismo no es otro que Dynamic. El mismo héroe que derrotó a All for One y nos salvó a todos aquel día. Anunció la reportera, desatando la emoción de todos los que veían las noticias en ese momento. El helicóptero sobrevolaba la zona, intentando captar la mejor toma del combate en curso. De repente, el retirado All Might recibió una llamada telefónica y su corazón se sobresaltó. No fue el único. Aizawa, quien en ese momento conversaba con el jefe de policía sobre la droga aniquiladora de Dones, recibió de pronto una llamada. Al ver el número, decidió contestar y se quedó inmóvil tan pronto como escuchó lo que le decían. Este chico problemático. Aizawa no pudo evitar suspirar con resignación. Los estudiantes de la clase 1 estaban de vuelta en sus dormitorios. Muchos planeaban partir para su primera verdadera pasantía de héroes. No se trataba de una simple práctica como la última vez. Esto significaba adentrarse en el camino y realizar acciones heroicas de verdad. Aprenderían de auténticos héroes profesionales, bueno, ya lo hacían en la UA, pero esta vez sería diferente, pues se convertirían en héroes de pleno derecho. Quizás con una licencia provisional, pero héroes al fin y al cabo. Oye, Midoriya. ¿A dónde vas? Preguntó Uraraka, juntando ambas manos. Voy a la agencia de Sir Niuteye, dijo Izuku, con un ligero rubor en el rostro. Muchos estaban listos para iniciar sus estudios de héroes en la agencia elegida, pero Izuku era distinto. Había sido recomendado nada menos que por All Might. También sabía que Yuta había ido con Sir Niuteye para su pasantía, así que se sentía preparado. Pero fue entonces cuando las noticias comenzaron y captaron la atención de todos. Todos, vengan a ver esto.
Shoto, Bakugo y otros que no irían a las pasantías de héroes por no haber obtenido aún su licencia provisional, también se sintieron atraídos por lo que veían. Eso. Es Yuta. Exclamó alguien por fin. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? De repente, unas prendas que parecían flotar por sí solas y que se ajustaban a la figura de una chica hicieron acto de presencia, y de ellas surgió esa voz. Era, por supuesto, Toru. Toru había querido reunirse con Yuta desde hacía mucho tiempo, pero los adultos no le permitían a ella ni a nadie más acercarse a él. En ese momento, a nadie se le permitía ver a Yuta. No era porque estuviera herido, sino más bien porque los altos mandos querían reducir el revuelo en torno a la última batalla en la que había participado antes de su regreso a la vista pública. Aunque su presencia era beneficiosa, incluso mejor, ya que manejaba la verdad pública muy bien, tal como solía hacerlo Olmig, en ese preciso instante no convenía. Esto se debía a que no podían permitirle actuar directamente como un héroe. Todavía tenía solo 15 años y una licencia provisional. Por eso, muchos deseaban desviar la atención de Yuta hasta que estuviera completamente listo, pero entonces ocurrió esto. Eso es un Nomu. Dijo Izuku, con los ojos muy abiertos y una expresión de asombro en el rostro. Jadeo, jadeo, jadeo. Yuta resopló al finalizar su ataque continuo de Gatling. Vapor ascendía de ambos puños y del suelo que había golpeado sin cesar durante 3 minutos con toda su fuerza. Lo lograste. De repente, escuchó una voz. No era otro que Endeavor, quien se acercaba corriendo hacia él, apoyándose a duras penas, pues tenía muchos huesos rotos. Yuta no respondió, pues observaba atentamente al enemigo. No pudo evitar entrecerrar los ojos al ver que, entre todo el vapor, el Nomu seguía moviéndose. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? La regeneración se ha ralentizado, pero sin duda sigue regenerándose. Maldita sea. ¿Qué demonios es este Nomu? Capítulo 141. Curándose de nuevo. ¿Cómo se supone que uno mata a este tipo de enemigo? Yuta no pudo evitar suspirar. Estaba superando al maldito Nomu en todos los aspectos, pero simplemente no encontraba la forma de matarlo. Por mucho que lo golpeara, el Nomu siempre terminaba regenerándose. Este tipo es como Majin Buu, no importa que, simplemente se cura. Yuta no pudo evitar pensar ahora cómo vencer a este sujeto. Su Kinsenjin se detuvo. En ese punto, solo estaba desperdiciando su energía. Al ver al Nomu regenerarse, calculó aproximadamente el tiempo que podría tardar en curarse. No es solo una impresión mía, la regeneración se está volviendo más lenta. Yuta activó su Sharingan por un segundo, percibiendo la demora y la dificultad que el Nomu experimentaba ahora. Significa que mi ataque funcionó. Si sigo golpeándolo, lo más probable es que funcione. Pero me quedaré sin energía antes de que este tipo caiga. Son esos espíritus malditos de grado especial. De nuevo Yuta no pudo evitar negar con la cabeza. Así que ahí está, dijiste que estaba hospitalizado. Shigaraki señaló a Kurohiri y se quejó. Dije que era posible que todavía estuviera hospitalizado. Estaba seguro de que estaría cerca, y aquí está, ¿no es así? Kurohiri movió la cabeza, aunque nadie pudo verlo hacer eso. Solo hubo un parpadeo en la miasma negra que era su cabeza, gracias a su particularidad. ¿Estás seguro de que este Nomu puede con él? Preguntó Shigaraki con tono de fastidio. Eso está por verse. No hay forma de que el Nomu pueda hacer frente al tipo de poder que él desató contra su maestro. Lo mejor que pude hacer fue crear un Nomu capaz de manejar a alguien como Olmigto Endeavor. Pero no creo que el chico pueda usar ese poder todo el tiempo. Seguro tuvo una repercusión, de lo contrario no habría razón para que estuviera hospitalizado después de lo que hizo, dijo Kurohiri con un tono algo desamparado. Hizo todo lo posible por mutar al Nomu para que pudiera con alguien como Dynamic, pero por mucho que lo intentó, no hubo forma de que el Nomu fuera capaz de manejar lo que aquel chico hizo entonces. Hizo su mejor esfuerzo y dejó el resto a la suerte de que Yuta no pudiera usar ese poder de nuevo, o simplemente no lo usara otra vez en medio de la ciudad después de lo que su último ataque había causado. Poco sabían ellos que Yuta en realidad no podía usar el Prime Time a voluntad. Shigaraki, por su parte, al pensar en lo que el chico era capaz de hacer, no pudo evitar temblar. Ese poder, anhelaba ese nivel de fuerza. El poder que pudo matar a ese hombre, eso era lo que quería. Pero no había forma, así que solo podía hacer lo que Kurohiri sugería. Y luego estaba también el científico y ese experimento. Si nada más funcionaba, iría por eso. En ese momento, otros héroes se encontraban en un aprieto. Sabiendo quién combatía al villano, era difícil decidir si ir a ayudar o simplemente quedarse al margen.
Por un lado, la persona que luchaba contra el villano no era otro que un chico de 15 años. Pero, al mismo tiempo, era Dynamite, la actual estrella en ascenso. Lo más probable es que fuera más fuerte que el mismísimo All Might. Algunas personas incluso bromeaban con que All Might se había retirado en paz solo porque Dynamite estaba allí. Pero bromas aparte, estaban realmente confusos. Vieron al chico destrozar al Nomu sin ayuda, pero el Nomu se regeneraba y se levantaba cada vez. ¿Qué está haciendo? Ese chico problemático va a causar otro alboroto. Aizawa casi gritó por teléfono al ver el daño que sufría la ciudad y frunció los labios. No pudo evitar pensar en el dolor de cabeza que le causaría explicar esto a los superiores. La última vez fue suficiente para él, no quería pasar por eso de nuevo. Lo sé, lo sé. Ya estoy en camino hacia allá. All Might no pudo evitar responder, mientras conversaba con Aizawa. En ese momento, estaba en su forma musculosa y se apresuraba hacia donde se libraba la lucha. Pensó que la televisión sería capaz de notar que Yuta era más fuerte, pero aún no tanto como él. Tal vez los ataques de Yuta no funcionarían, pero ¿qué pasaría con los suyos? Es una historia diferente si Yuta usa ese poder. Pero All Might era de las pocas personas que sabían que Yuta no podía usar ese poder a voluntad. Y era mejor que no volviera a usarlo en la ciudad. La destrucción de la última vez había provocado pérdidas de miles de millones de yenes en propiedades. Hasta cierto punto, sería incluso menos costoso que Yuta no detuviera al villano en absoluto. All Might, saltando de tejado en tejado, no pudo evitar pensar en esto y soltó una risa nerviosa. Incluso él estaba preocupado por el poder que Yuta había mostrado la última vez. Y entonces surgió la temida pregunta que más le inquietaba. Si Dynamite alguna vez se vuelve un villano, ¿podremos detenerlo? Él nunca había formulado la pregunta. Esta era la pregunta que le hacían los agentes del gobierno. Le preguntaban si All Might podría hacerlo. ¿Qué podía decir, además del hecho de que no creía que Yuta hiciera algo así jamás? All Might no pensaba que fuera posible. Después de que esos tambores empezaron, fue como si ese chico ya no fuera humano. Casi como un... Yuta finalmente estaba listo, pues el maldito Nomu se había regenerado por completo. Este tipo es igual a esos espíritus malditos de grado especial. Así que te trataré exactamente como a ellos. De repente, el relámpago azul que lo rodeaba se disipó. Su cabello, que se había vuelto azul y revoloteaba por la energía del Ofa, se aquietó. La gente a su alrededor, que esperaba otra ronda de patadas a los villanos, vio esto y frunció el ceño. ¿Qué está haciendo? Preguntó la gente. Jadeo. Creo que va a hacer eso. Esos tambores, dijo alguien de repente al ver la escena, emocionando también a los demás. Endeavor, por otro lado, lamentaba este pensamiento. No lo hagas, retrocede. Otros profesionales ya están en camino, gritó Endeavor. Incluso para él, el daño que la ciudad había sufrido por culpa de ese chico era excesivo. No podía permitir que eso sucediera. Yuta, sin embargo, no tenía nada que ver con ellos. Roza Overdrive al 10%. Yuta murmuró lentamente y, una vez más, los relámpagos aparecieron a su alrededor. Pero esta vez, el relámpago era mucho más débil y no era de color azul, sino dorado. Había un ligero toque de destellos dorados alrededor de su cabello. Solo puedo esperar que esto funcione. Si no, siempre puedo lanzar a este tipo al espacio exterior. Capítulo 142. Dum 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 dum. Una vez más, el King Senjine cobró vida, pero en esta ocasión, Yuta lo aplicó a su Roza Overdrive. El simple uso de su Roza al 10% se disparó hasta el 15%. Aunque esto no era nada comparado con el asombroso 75% del que Yuta era capaz usando solo el Ofa, la naturaleza del Roza equilibraba de alguna manera ese problema. Una luz dorada centelleaba alrededor de Yuta, y pequeños mechones dorados aparecieron en su cabello. Como por arte de magia, un nunchaku rojo se materializó en sus manos. Se trataba, por supuesto, de la nube juguetona. Dum 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 dum. Endeavor, quien esperaba que Yuta utilizara el mismo poder que había desplegado frente a Afo, suspiró aliviado al darse cuenta de que no era así. Pero luego entrecerró los ojos, percibiendo que Yuta estaba haciendo algo distinto a lo que había hecho antes. No solo el color del aura que emitía era diferente, sino también la sensación que transmitía. A Endeavor no le importaba cómo Yuta había sacado un arma de la nada. Lo que hizo a continuación le pareció extraño incluso a él. Aunque el poder era diferente, seguía siendo demasiado débil en comparación con lo que Yuta había demostrado anteriormente. Yuta aún no estaba completamente acostumbrado al Roza, así que se tomó su tiempo para equilibrar ambos poderes con su Sharingan antes de desaparecer de su lugar. Soru.
Solo una imagen residual quedó atrás antes de que apareciera justo frente al Nomu. Sin embargo, esta vez, al ser mucho más débil que antes, el Nomu logró reaccionar. Cuando Yuta apareció frente a él con el Soru, el Nomu levantó la mano para devolverle el golpe. Yuta sabía que el 15% no era suficiente en términos de poder, pero confiaba en la capacidad debilitadora del Rofa. Giró su arma mientras esquivaba rápidamente el puñetazo entrante. Aunque no había mucha diferencia en velocidad, su Sharingan le permitía percibir cualquier ataque que se le acercara. ¡Boom! Una nube juguetona crepitando con la luz dorada del Rofa impactó al Nomu directamente en la cara. Debido a la naturaleza del arma, el poder del ataque se amplificó. El Nomu salió disparado hacia atrás hasta que se estrelló contra un edificio, destrozando la pared que impactó. Yuta sonrió y giró su arma mientras un relámpago dorado crepitaba a su alrededor. El Nomu, por otro lado, se levantó inmediatamente después del choque. Considerando el daño del que se había recuperado hasta el momento, esto no era nada. Desconocido para todos, el Mangekyō de Yuta, con su excepcional vista, le permitió ver la herida que había infligido al Nomu incluso desde esa distancia. Esperó, y esperó, y esperó hasta que confirmó su teoría. Con el Rofa, la curación del Nomu, de hecho, se había ralentizado. Eso es justo de lo que hablo. Una gran sonrisa apareció en su rostro. La herida ya no se estaba curando. Eso era más que suficiente para él. Prepárate, veneno de segunda mano. Vamos a bailar. Yuta, sintiendo que por fin lo había descifrado, desapareció de su lugar con la nube juguetona aún en su mano y apareció justo frente al Nomu. Dum 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 dum. Con su corazón latiendo de esa manera, continuó balanceando su arma contra el Nomu mientras el poder de su Rofa envolvía su cuerpo. El Nomu rugió, su forma retorcida abalanzándose sobre Yuta con una velocidad aterradora. Yuta apretó el agarre de la nube juguetona, el bastón zumbando con energía. Con una explosión de poder, se lanzó hacia adelante, encontrándose con el Nomu de frente. El choque fue explosivo, ondas de choque se extendieron por el aire mientras sus ataques colisionaban. Una desventaja era que no podía abrumar completamente al Nomu. Así que tuvo que ser cauteloso. Yuta se movía con increíble velocidad y precisión, cada golpe de la nube juguetona dirigido a los puntos vitales del Nomu. Giró y esquivó, usando su agilidad para evitar los potentes golpes de la criatura. La regeneración previa del Nomu lo había convertido en un oponente implacable, pero eso ya no era así. Los golpes fáciles de Yuta ahora estaban surtiendo efecto. La estrategia de Yuta era clara. Abrumarlo con ataques continuos y de alto impacto. Saltó en el aire, haciendo descender la nube juguetona con una fuerza aplastante sobre el hombro del Nomu. Yuta siguió adelante, lanzando una ráfaga de golpes a la criatura. Cada impacto estaba cargado con el Rofa Overdrive, amplificando el daño y debilitando sus efectos. El Nomu balanceó su enorme brazo, pero Yuta se agachó para esquivarlo, contragolpeando con un potente golpe ascendente que hizo que la criatura retrocediera tropezando. Le siguió con una rápida serie de golpes, cada uno más veloz y fuerte que el anterior. ¿Y qué? ¿No puedes hacer trampa ahora, verdad? Yuta casi se burló, su frustración anterior finalmente saliendo a la superficie. Los movimientos de Yuta eran un borrón, su cuerpo llevado al límite. Vertió cada gramo de su fuerza en sus ataques, su mente enfocada únicamente en derrotar al Nomu. Con un grito feroz, clavó la nube juguetona en el pecho del Nomu, la fuerza del golpe creando una onda de choque que reverberó por todo el campo de batalla. El Nomu se tambaleó, su cuerpo convulsionando mientras intentaba curarse, pero de nuevo, nada. Yuta no cedió. Desató un combo devastador, golpeando las articulaciones y los puntos débiles del Nomu con una precisión milimétrica. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Nomu ya no se está curando? Shigaraki, quien previamente había esperado matar a Yuta después de ver al Nomu soportar todos sus ataques y que Yuta no usara el poder que tuvo contra Afo, ahora estaba perplejo. ¿Qué sucedió? Rugió. Yo, no lo sé, Kurohiri negó con la cabeza. Con un último y potente golpe, Yuta apuntó a la cabeza del Nomu. La nube juguetona impactó con una fuerza atronadora, destrozando el cráneo del Nomu. El cuerpo de la criatura se desplomó sin vida y se derrumbó en el suelo, incapaz de moverse. Yuta se mantuvo de pie sobre el Nomu caído, su respiración pesada y su cuerpo exhausto. Lo había logrado. Te lo juro, si te curas después de esto, te enviaré al espacio exterior, resopló Yuta mientras intentaba recuperar el aliento, hablándole al cuerpo inerte del Nomu. Esperó, aún sin creer su suerte, hasta que esta notificación apareció finalmente frente a él. Misión secundaria. Amor impactante actualizada. Misión principal. Matar Nomu completada. Recompensa. Misión adicional abierta.
Vio esta notificación antes de que, de repente, la pantalla frente a él se transformara y se convirtiera en un trozo de papel. Parpadeó. Confuso, tomó el papel solo para ver una dirección escrita en él. Yuta ahora estaba más confundido y curioso. En fin, al menos esto significa que el gnomo está muerto. Yuta suspiró. Capítulo 143. Tras deshacerse del gnomo, Yuta finalmente desbloqueó la misión secundaria. Sin embargo, todo lo que recibió fue una dirección. Confundido, no estaba seguro de qué hacer a continuación. La dirección está bastante cerca, reflexionó Yuta tras leerla, pensando en sus próximos pasos. Lo más probable es que si esos héroes profesionales me encuentran ahora mismo, no me dejen ir pronto. Sin mencionar el regaño de Aizawa que me espera. Prefiero salir de aquí ahora mismo y primero averiguar qué es esta dirección. Mi alta hospitalaria no estaba prevista para dentro de unos días de todos modos. No les importaría si me tomara un pequeño descanso, ¿verdad? Los ojos de Yuta brillaron con determinación mientras se volvía hacia Endeavor, quien aún observaba el cuerpo inerte del gnomo para asegurarse de que no se regenerara y de que nadie más se acercara. Endeavor no percibió la mirada calculadora en los ojos de Yuta, o seguramente habría sido mucho más cauto a su alrededor. Buen trabajo, Endeavor, por fin lo hicimos, dijo Yuta de repente, apareciendo junto a él y dándole una palmada en el hombro, haciendo que el héroe de fuego se encogiera de dolor por sus costillas ya rotas. ¿Qué estás? Endeavor contuvo su instinto de prender fuego a Yuta, más confundido por el comentario de Yuta que por cualquier otra cosa. ¿Qué quería decir con lo hicimos? Pero Yuta no le dio oportunidad de hablar. Hombre, estoy completamente agotado y hambriento. Pero esos héroes ya deben estar en camino. ¿Te importaría cuidar el cuerpo mientras voy a buscar algo de comer? Preguntó Yuta amablemente. Endeavor, aunque no conocido por su cortesía, quiso negarse de inmediato. Los héroes debían adherirse a un estricto código de conducta, y él necesitaba vigilar a Yuta. Ni siquiera se suponía que Yuta estuviera allí, y mucho menos combatiendo al gnomo. Sin embargo, no pudo decir nada, ya que habría muerto si no hubiera sido por la presencia de Yuta. Así que, tácticamente, dejó el regaño al profesor de Yuta en lugar de hacerlo él mismo. Estaba a punto de negarse, pero antes de que pudiera. Gracias. Llámame si necesitas algo. Y si esos héroes preguntan quién causó todo este daño, diles que fue el gnomo. Yo no, diablos, ni siquiera me menciones, vale. Yuta ya estaba al otro lado de la calle, fuera del alcance de Endeavor. Gritó esto y, al instante siguiente, desapareció de la vista, sin intención de regresar jamás. Dejando a Endeavor allí parado solo, con la boca abierta y los dientes apretados. Odio a los niños. Yuta no mentía cuando dijo que tenía hambre. Solo mintió sobre su regreso. Jejeje. Tras usar su Sharingan para conseguir algo de comer mientras ocultaba su identidad, finalmente comenzó a rastrear la dirección. Le tomó algo de tiempo y esfuerzo. Después de todo, es difícil ocultar la identidad cuando eres famoso, especialmente cuando no te queda más remedio que viajar en transporte público. Necesito mi propio coche o moto, murmuró Yuta al llegar finalmente al lugar indicado por la dirección. Menos mal que existía Google Maps. Incluso después de encontrar la localidad, fue difícil precisar la ubicación exacta. Tuvo que preguntar a la gente de los alrededores para finalmente dar con el lugar correcto. Finalmente, se detuvo frente a una casa abandonada. La casa era de estilo tradicional japonés y parecía deteriorada. Era evidente que nadie había vivido allí desde hacía mucho tiempo. Preguntando por los alrededores, se enteró de que nadie había vivido en esa casa durante años. El propietario y su familia se habían marchado hacía casi una década. Ahora sentía curiosidad. ¿Por qué el sistema le daría una dirección que llevaba a un lugar abandonado? ¿Qué demonios? Simplemente entraré a la fuerza y veré qué encuentro. Me colaré, nadie tiene por qué saberlo, sonrió Yuta mientras esperaba el momento adecuado para entrar sigilosamente, asegurándose de que nadie lo viera. Por supuesto, toda la casa estaba cerrada con llave, por lo que entrar a la fuerza era difícil, pero no imposible para él. Con su Sharingan y suficientes habilidades para forzar cerraduras, adquiridas de experiencias pasadas, como gastar bromas a los niños que solían acosarle, logró entrar. En el momento en que puso un pie dentro, una sensación de pavor lo invadió de inmediato. Una extraña sensación lo envolvió mientras miraba a su alrededor, y su corazón latía con fuerza. Una sensación escalofriante lo invadió, y no pudo evitar tragar saliva. El lugar era como cualquier otra casa tradicional japonesa, aunque muy polvorienta, y una inquietante aura persistía.
Tío, este lugar me está dando unas vibras de Resident Evil muy fuertes. Yuta no pudo evitar sonreír con vacilación. Luchar contra villanos y espíritus malditos estaba bien, pero los fantasmas eran un asunto completamente diferente para él. No te preocupes, no hay nada como fantasmas en este mundo, ¿verdad? E incluso si existen, en su mayoría puedo luchar contra ellos con los poderes que tengo. ¿Verdad? ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Preguntó Aizawa a Endeavor con una expresión de fastidio. El chico salió corriendo después de decir que necesitaba algo de comer, refunfuñó Endeavor. Después de tanto tiempo, se dio cuenta de que Yuta lo había engañado, pero no había nada que pudiera hacer al respecto en ese momento. Olvídalo. Será mejor que encontremos a ese chico problemático primero, dijo Aizawa, negando con la cabeza. Tienes razón, Eraser. Dejar al joven Yuta solo no es prudente. Las cámaras de seguridad del hospital captaron a la Liga de Villanos buscando a alguien después de que el Nomu comenzara a descontrolarse. Está claro que iban tras el joven Yuta, dijo Olmig, quien también se encontraba allí, con una expresión seria. Capítulo 144. Al encontrarse frente a la casa embrujada, Yuta no pudo evitar suspirar, lamentando no haber pensado en traer al menos una luz. Pero, de repente, cayó en la cuenta de que sí tenía un ki de supervivencia guardado en el espacio de su sistema. Debía haber algo útil ahí dentro, ¿verdad? Así que sacó un enorme kit de su espacio de sistema y empezó a buscar cualquier cosa que pudiera servirle. Sí, ahí estaba una luz. Una linterna frontal. Decidió guardar el kit, por si acaso lo necesitara en el futuro. ¿Quién sabe cuándo podría entrar en modo de supervivencia, no? Pero esto era más bien una señal de su preparación excesiva, por si acaso. Sus experiencias de infancia siempre le recordaban que debía estar un paso por delante en todas las situaciones. Una vez que la oscuridad del lugar estuvo finalmente iluminada, se sintió un poco más dispuesto a explorar la casa embrujada. Primero decidió echar un vistazo a la sala de estar. Era la habitación más grande de la casa y la más cercana a él. Crujido. La puerta produjo un sonido espeluznante que le hizo fruncir los labios. Si no fuera por la misión, en verdad no querría estar allí. El pasillo era el único lugar que estaba bien iluminado, gracias a la puerta de cristal que daba al jardín desde la sala de estar. Esta habitación era la única parte de la casa embrujada que parecía normal. Echó un vistazo a su alrededor y, al no encontrar nada de interés, siguió adelante. Exploró la cocina y el lavadero de la planta baja, sin dejar ninguna zona sin revisar. Después de no encontrar nada, finalmente puso su mira en el primer piso. Era solo un edificio de 2 plantas, así que ese era el único lugar que quedaba. Si no encontraba nada allí, no tenía idea de por qué el sistema quería que viniera. Suspirando, siguió adelante. Crujido. En el momento en que puso un pie en las escaleras, el sonido lo detuvo. Ahora se preguntó si era seguro usar las escaleras. Con pasos ligeros, subió y encontró solo 2 habitaciones. Una era un almacén en el que no encontró prácticamente nada. La habitación estaba completamente vacía, desprovista de cualquier objeto. Suspirando de nuevo, se dispuso a explorar la última habitación. Giró lentamente el pomo de la puerta y la abrió, solo para encontrarse entrando en una habitación muy bien decorada. Para sorpresa de Yuta, esta habitación no estaba empolvada como las demás. Era evidente que quienquiera que hubiera vivido allí antes la había cuidado mucho. Por los osos de peluche y la decoración femenina, era claro que la ocupante anterior debía ser una niña. A diferencia de las otras habitaciones, que estaban en su mayoría vacías con mobiliario mínimo, este lugar estaba completamente lleno de objetos. Suspirando de nuevo, Yuta continuó revisando la habitación. Desde juguetes de peluche hasta ropa, examinó todo, pero no pudo encontrar nada útil. Cuando estaba a punto de terminar de registrar el armario, notó una pequeña caja en el fondo, dentro del armario. Al ver que la caja era lo único que no había revisado, extendió la mano para alcanzarla. Pero justo entonces, oyó un sonido detrás de él. Yuta no suele tener miedo a nada, pero cuando se trata de cosas que no puede entender, principalmente actividades paranormales, no puede evitar ser cauto. Instintivamente, miró hacia atrás, tratando de encontrar el origen del sonido, pero no vio a nadie. Al ver que no era nada, estaba a punto de volver a la intrigante caja cuando vio algo extraño. La puerta. Nunca cerré la puerta cuando entré aquí, reflexionó, notando que la puerta no estaba completamente cerrada, sino casi entreabierta, justo lo suficiente para que alguien pudiera asomarse. Mientras reflexionaba sobre esto, sus ojos se abrieron de par en par al ver un movimiento fuera de la habitación. A través de la pequeña abertura de la puerta, vio a alguien allí.
Sus ojos se transformaron inmediatamente en Sharingan mientras se ponía alerta. Pero a pesar de lo serio que estaba, su sentido arácnido no reaccionaba. Después de pensarlo un poco, se preparó para confrontar a quien estuviera allí. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, vio unas pequeñas manos aferrándose lentamente al borde de la puerta, seguidas de una pequeña cabeza que se asomaba para mirarle. Parpadeo, parpadeo. Definitivamente es una niña, pensó. No pudo evitar decirlo en voz alta y rápidamente miró a su alrededor. La casa estaba completamente aislada y abandonada, pero esta habitación en particular estaba bien cuidada, tan limpia que cualquiera podría confundirla con un lugar donde alguien viviera en ese momento. ¿Alguien dejó a esta niña aquí sola? La mente de Yuta se aceleró. Por el momento, había olvidado la misión. Todo lo que podía pensar era en quién haría algo así. Lentamente se sentó, viendo a la pequeña niña que aún se asomaba detrás de la puerta. No podía verla por completo ya que la puerta estaba apenas abierta, pero por su largo cabello negro y sus hermosos ojos, supo que era una niña. Eso, sumado a la decoración femenina, dejaba claro que esta era la habitación de una niña. Hola, soy Yuta, un héroe para Zu, ¿cómo estás? Dijo Yuta, agachándose, manteniéndose lejos de la puerta y hablando con una sonrisa para asegurarse de parecer accesible. Al ver que la niña todavía desconfiaba de él, quiso asegurarse de actuar como el héroe que era y ayudarla. La pequeña cabeza que se asomaba detrás de la puerta se enderezó, y sus ojos parpadearon. Lentamente, abrió la puerta un poco más, y su adorable rostro finalmente apareció a la vista. Yuta. Capítulo 145. Yuta, dijo la niña con voz suave, observándolo con esos enormes y adorables ojos, como si tuviera frente a ella a su personaje favorito de caricatura. Sí, ese soy yo. ¿Y tú cómo te llamas? Respondió Yuta con una sonrisa amable, tratando de sacar su nombre para poder identificarla. Yo soy HMM, la pequeña se dio unos golpecitos en la sien mientras intentaba recordar, en un gesto que la hacía ver aún más tierna. Pero para Yuta, esa ternura venía acompañada de un gran dolor de cabeza. ¿Cómo iba a saber quién era si ni siquiera ella podía recordar su propio nombre? No te preocupes. ¿Sabes dónde están tus papás? Las personas que deberían estar contigo, dijo Yuta, sonriendo con un dejo de sarcasmo en la voz. No lo sé, Yuta, respondió ella alegremente, encogiéndose de hombros luego de pensar un poco. Suspiró. Genial, lo que me faltaba. Primero la llevo con la policía, luego volveré a buscar pistas aquí. Muy bien, pequeña, vamos a encontrar a tu mamá y a tu papá, le dijo con una sonrisa, que se le escapó al ver la forma en que ella le devolvía la mirada, sonriendo también. La niña se sonrojó, iluminando su carita. Vamos, le repitió Yuta con otra sonrisa mientras salía del cuarto, decidido a no quedarse ahí más de lo necesario. La niña lo seguía como un patito, pegada a él hasta llegar a la entrada. Pero ahí se detuvo de golpe, sin dar un solo paso más. ¿Qué pasa? Anda, vámonos, le dijo Yuta parpadeando, tratando de sonar tranquilo. Ella negó con la cabeza y bajó la mirada. Algo parecía asustarla y la idea de salir de la casa le daba miedo. Después de pensarlo un momento, Yuta se agachó hasta quedar a su altura. No hay nada que temer. Estoy contigo, ¿sí? No dejaré que te pase nada, le aseguró, acariciándole la cabeza con suavidad para calmarla. Aunque Yuta no era precisamente experto en calcular edades, estimaba que debía tener unos 5 años, así que no le sorprendía que estuviera nerviosa. La niña frunció los labios, como si estuviera procesando sus palabras, y luego lo miró directo a los ojos. ¿Lo prometes? Preguntó, extendiendo su manita hacia él. Prometido. Yo nunca rompo una promesa. Al fin y al cabo, soy un héroe, respondió Yuta sin dudar, entrelazando su dedo meñique con el de ella. Promesa de meñique, añadió con una gran sonrisa. Al ver que la niña comenzaba a confiar más, le tomó la mano y volvió a intentar sacarla de la casa embrujada. Aunque todavía se notaba su inseguridad, Yuta no se desesperó. Con algo más de paciencia y palabras tranquilizadoras, finalmente logró que ella cruzara a la puerta y se mantuviera cerca de él. Con una sonrisa, Yuta la llevó de la mano hasta la estación de policía más cercana, asegurándose de no soltarla en ningún momento. La niña, que al principio parecía temerosa de salir, ahora miraba a su alrededor con ojos brillantes, como si descubriera un mundo completamente nuevo. Ya cerca de la estación, Yuta se dio cuenta de que ni siquiera le había comprado algo de comer. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba sin probar bocado. La casa donde la encontró no tenía nada de comida. Al ver el edificio tan próximo, suspiró y decidió que lo mejor sería hablar con la policía primero y luego preocuparse por alimentarla.
Entró con ella al lugar, aunque la niña lo hacía con timidez. Tranquila. Mira a ese señor allá, él nos va a ayudar a encontrar a tus papás, le dijo, acariciándole la cabeza para tranquilizarla mientras la guiaba hacia adentro. Ella se pegó a su pierna, ocultándose detrás de él todo el tiempo. Disculpe, dijo Yuta. El policía lo miró y pareció detenerse por un instante, como si lo reconociera. Fue entonces que Yuta recordó que ya no era alguien común en este mundo. Tú eres, empezó a decir el oficial. Sí, lo sé. Pero preferiría que dejáramos eso de lado por ahora. Vengo a reportar a una niña perdida, por favor, interrumpió Yuta con firmeza, sin intención de meterse en otro problema. Luego dirigió su atención a la niña que seguía aferrada a su pierna. El policía siguió su mirada y parpadeó. La encontré en esa casa abandonada, a 3 cuadras al norte. Estaba viviendo sola ahí, explicó. El oficial la miró a ella, luego a Yuta, luego otra vez a la niña, visiblemente confundido. Yuta tampoco entendía cuál era el problema. ¿Qué niña? Preguntó el oficial con un gesto extraño. Parpadeó. Esta niña. Dijo Yuta, señalando con insistencia a la pequeña que no se despegaba de su pierna. Aquí no hay ninguna niña, respondió el policía, confundido. Yuta volteó, atónito. Ella seguía ahí, abrazada a su pierna. Estaba por protestar cuando de pronto apareció una notificación. Misión secundaria. Amor impactante actualizada. Misión de seguimiento. Descubre la identidad de la niña. Yuta se quedó congelado al leerla. ¿Está conectada a la misión secundaria? ¿Qué demonios está pasando aquí? Capítulo 146. Era el único que podía verla. Después de que el oficial no notara su presencia, Yuta salió a preguntar a otras personas si también podían verla. Para su sorpresa, todos le respondieron lo mismo. No. ¿Será alguna peculiaridad que hace que solo algunos puedan verla? Pensó, y consideró llevarla con Aizawa, con la esperanza de que Tsukirk pudiera ayudar. Pero negó con la cabeza. Esa sería su última carta, y no estaba listo para jugarla todavía. Resignado, suspiró. Por ahora, lo único que podía hacer era comprarle algo de comer mientras pensaba en su siguiente paso. ¿De verdad no recuerdas tu nombre? Le preguntó de nuevo. Como no tenía otra forma de saber quién era, dependía totalmente de ella. La niña, sentada en un columpio mientras comía los dango que le había comprado, lo miró con ternura y negó con la cabeza. Otro suspiro. No soy detective, y el hecho de que solo yo pueda verla lo complica todo, pensó, revolviéndose el cabello con frustración. Pero entonces, algo se le ocurrió. Un momento si vivía en esa casa, tal vez haya algo ahí que pueda decirme quién es. Nada de descanso para los héroes. Vamos, regresamos a la casa, dijo con una sonrisa, haciendo reír a la niña mientras lo veía hablar solo como loco. Aún así, lo siguió sin problema. Ya de vuelta, dejó que la pequeña jugara sola en su habitación mientras él recorría el resto de la casa en busca de pistas. Esta vez, no buscaba solo por la misión, sino por algo que revelara la identidad de la niña. El lugar estaba prácticamente vacío, lo que hacía casi imposible encontrar algo útil. Curiosamente, la habitación de la niña estaba intacta, como si nadie la hubiera tocado. Así que centró su búsqueda en ese espacio, revisando con atención cada rincón. Buscó nombres en libros, juguetes, papeles, cualquier cosa. Pero el tiempo se fue y la noche cayó. La niña ya tenía sueño y él sabía que no podía seguir buscando más. Al final, guardó todo lo que encontró en esa habitación dentro del espacio de su sistema, cargó a la pequeña en brazos y se marchó del lugar. No quería estar ahí ni un segundo más. Ya estaba oscuro, y la niña dormía plácidamente contra su pecho. Por el momento, decidió llevarla a su casa. Si nadie más podía verla, no tenía muchas opciones. A ver, ¿no era en la temporada 3 o 4? Tal vez 5. Bueno, una de las temporadas de Boku no Hero trataba sobre rescatar a una niña, recordó Yuta. Nunca vio Boku no Hero tan lejos, pero sabía un poco del tema. Miró a la niña dormida en sus brazos. ¿Será ella? Era una posibilidad. La dirección se la dio el sistema, pero sin pruebas no podía afirmarlo. Además, seguía sin tener sentido que solo él pudiera verla. ¿Sería cosa del sistema? Por un segundo, hasta pensó que podía ser un fantasma. Pero de inmediato sacudió la cabeza. Los fantasmas no son tan tiernos, no comen comida normal ni se pueden tocar, ¿cierto? La estaba cargando, sentía su calor, su respiración tranquila. No, imposible que fuera un fantasma. Esto debe ser un Kirk, algo tipo el de Torn, pero que solo yo puedo ver, incluso si está vestida. Y ni siquiera tengo el Sharingan activado, así que tampoco tiene sentido, pensó Yuta mientras por fin llegaba a su casa, rendido.
Con cuidado, la recostó en la cama y se cambió esa ropa sucia y rasgada. Pensaba comer algo y luego revisar lo que había traído de la casa, todo guardado en su sistema, pero el sueño lo vencía. No había dormido en 48 horas, si contaba su tiempo en el mundo de Jujutsu. Y eso sin mencionar la pelea con ese sujeto de la cara remendada y el Nomu. Ya era hora de descansar. Ella no se va a ir a ningún lado. Y la misión tampoco. Que se encargue el Yuta de mañana, pensó con un suspiro antes de dejarse caer de cara en el sofá. Le dejó toda la cama a la niña. Al día siguiente. Yuta, Yuta, Yuta. Yuta despertó con la niña brincando a su alrededor, gritando su nombre como si fuera un juego. ¿Cómo estás? Respondió con voz adormilada, frotándose los ojos mientras la miraba. Parpadeó. ¿No era su imaginación, o la niña se veía un poco más grande? ¿Qué quieres? Preguntó, pero ella ni le respondió. Más tarde se dio cuenta de que no estaba llamándolo. Solo repetía su nombre por diversión. Suspiró niños. Anda, vamos por algo de comer. Yo también muero de hambre. Y mientras tanto, pensaré en un buen nombre para ti, le dijo Yuta, estirándose. La niña le sonrió. A Rika le gustan los upcakes. Está bien, pancakes. Yuta iba rumbo a la cocina cuando se quedó congelado. ¿Qué dijiste? Misión secundaria. Amor impactante actualizada. Misión de seguimiento. Descubre qué le pasó a Rika. Yuta vio la notificación y se quedó inmóvil. Este mundo está jugando conmigo. Capítulo 147. Rika. ¿Por qué ese nombre me suena? Siento que estoy olvidando algo importante que más tarde voy a lamentar. Seguro Yuta intentó hacer memoria, pero no logró recordar nada en concreto. Aunque no le venía a la mente ningún recuerdo claro, tenía la certeza de que ya había escuchado ese nombre antes. Sentía que era relevante. Sabía que algo se le escapaba, pero como no podía recordarlo en ese momento, decidió no clavarse con eso y seguir adelante. Ahora que al menos tenía un nombre, podía empezar a investigar la verdadera identidad de la niña que tenía frente a él. Ryujin Ryujin. Ryujin Ryujin. Hola. Respondió una voz adormilada del otro lado de la línea. Buenas, señor Niuteye. Soy Yuta. Yuta, ¿dónde estás? ¿Sabes que tu maestro te ha estado buscando? Casi le gritó Niuteye, y Yuta supuso que en ese momento ya estaba llamando a Aizawa o a Olmig, para avisarles que lo había contactado. Sí, lo siento. Al principio solo quería ir a casa, descansar bien y jugar un rato, pero las cosas se complicaron. Solo necesito un favor, si no es mucha molestia, respondió Yuta con un suspiro. En realidad no quería recurrir a Niuteye, pero no tenía a nadie más que pudiera ayudarle a conseguir información de forma confiable. ¿Un favor? ¿Y ahora en qué lío te metiste? Replicó Niuteye con ese tono que usaba cuando ya estaba acostumbrado a los problemas de Yuta, lo cual era verdad considerando todo lo que había pasado después de la pelea con el Nomu en el incidente de Stein. No es ningún problema, de verdad. Solo necesito que me ayudes a buscar si hay reportes de desaparición de una niña llamada Rika. Tiene alrededor de 5 años. Cualquier dato me serviría, dijo Yuta, algo molesto. ¿De verdad ya tenía tan mala fama que todos asumían que siempre andaba metido en problemas? Está bien, pero con una condición, respondió Niuteye después de pensarlo un poco. ¿Qué condición? Preguntó Yuta frunciendo el ceño. ¿De verdad tenía que ser tan complicado? ¿No podía simplemente ayudar a un alumno que pedía auxilio? Después de todo, Yuta había sido su aprendiz. Pero como necesitaba su ayuda, decidió aceptar, mientras la petición no fuera exagerada. Quiero que regreses aquí para tu práctica profesional, soltó Niuteye, haciendo que Yuta se quedara callado. No quería volver. La última vez fue solo por curiosidad, pero al darse cuenta de que Niuteye no era precisamente divertido, prefería estar con alguien como Aux, o incluso con Olmigto Aizawa. Y además, tenía que mostrarle a Aizawa a Rika. Si su habilidad hacía que otros no pudieran verla, eso tenía que resolverse cuanto antes. Está bien, volveré, respondió finalmente con otro suspiro. No tenía muchas opciones. Entre todos los que conocía, Niuteye era el que tenía la mejor red de información. Si quería ayudar a Rika, tenía que aceptar el trato. Parece que hoy me toca regresar a UA. Las prácticas ya casi comienzan, y debo estar ahí antes, murmuró Yuta para sí mismo, mirando a la pequeña que devoraba los upcakes que le había preparado. ¿Te gustaron los pancakes, Rika? Preguntó sonriendo mientras le revolvía el cabello. Ella asintió con entusiasmo, claramente queriendo más. ¿Sí? Yuta no sabía si quería más comida o más caricias en la cabeza.
Después del desayuno, llevó a la niña a Ua. Rika se portaba muy bien, lo seguía feliz, sin soltar la sonrisa. De camino, como era de esperarse, Yuta le compró algo. A su llegada, se dirigió directo a la oficina de Aizawa. ¿Y por qué estoy aquí, exactamente? Preguntó Yuta, algo confundido. Iba a ver a Aizawa, pero de alguna manera acabó en la oficina de Nezu. Frente a él estaban sentados Nezu, Aizawa y Olmigas. Al menos, el detective ya no estaba. Creo que es evidente. Deberías haber venido directo aquí después de salir del hospital, joven, dijo Aizawa con una mirada severa. A Yuta no le importó en lo más mínimo. Ya. Tengo una buena razón. Pero antes, quiero hacerles una pregunta, sensei. ¿Pueden verla? Dijo Yuta, señalando a la niña sentada a su lado, que comía tranquila la barra de dulce que él le había comprado. Los tres lo miraron confundidos. Con eso, Yuta ya tenía la respuesta que necesitaba y soltó un suspiro. Sé que están perdidos. Solo háganme un favor. Activa tu Kirk, sensei. Mira justo ahí, dijo Yuta señalando el lugar donde Rika estaba sentada. Aizawa y Olmigt intercambiaron miradas con escepticismo. Estaban empezando a pensar que Yuta se estaba inventando algo, pero como venía de él, Aizawa decidió hacerle caso y activó su Kirk. ¿El resultado? Nada. Aizawa no veía a nadie ahí, y los otros tampoco. Yuta, empezó Olmigt, pero Yuta lo interrumpió mirando hacia el bolígrafo en la mesa. Rika, ¿me puedes pasar ese bolígrafo, por favor? Pidió con una sonrisa. Rika, sin dejar de comer su dulce, asintió contenta y fue a hacer lo que le pidió. Los demás se quedaron aún más confundidos. Parecía que Yuta estaba alucinando algo. Pero él no se inmutó. Mantuvo la vista fija en el bolígrafo mientras Rika lo tomaba y se lo entregaba. ¿Vieron el bolígrafo flotar o algo así? Preguntó Yuta mirando a los adultos. Para su sorpresa, los tres estaban con los ojos muy abiertos. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Aizawa, activando de nuevo su Kirk, claramente desconcertado. ¿Vieron que flotaba? Repitió Yuta. ¿Flotar? No. El bolígrafo desapareció y luego apareció en tu mano, respondió Nezu. Yuta parpadeó. Empezaba a entender por qué no se veía ni la ropa de Rika ni los dulces que comía. ¿Qué demonios está pasando aquí? Se preguntó en voz alta, sin poder evitarlo. Capítulo 148. Orión ya no sabía qué pensar. Por alguna razón, solo él podía ver a Rika. Incluso cuando algo estaba en contacto con ella, los demás no podían verlo. Era algo muy raro. Explicar su existencia era una tarea casi imposible. Pero como Nezu y los demás vieron con sus propios ojos cómo los objetos desaparecían y reaparecían frente a ellos, decidieron darle el beneficio de la duda. Se organizaron varias pruebas para comprobar si lo que decía era cierto, pero todo eso tendría que esperar. Por ahora, los adultos estaban más interesados en regañarlo. Dejando eso de lado, no debiste salir del hospital así, Yuta, dijo Nezu. Lo que no sabía era que Yuta ya no necesitaba estar en UA para seguir avanzando con su sistema. Esta vez, no era el mismo chico obediente de antes. Yuta solo rodó los ojos y respondió. Vamos, desde que desperté he estado perfectamente. Si alguien tenía que haberlo notado, eras tú. ¿Cuánto tiempo esperaban que me quedara encerrado en esa habitación? Y siendo sinceros, fue mejor que no estuviera en ese maldito hospital cuando llegaron esos villanos. Eso no solo me salvó la vida, más o menos, sino que también terminó ayudando a Endeavor, ¿no? Se encogió de hombros, sin darle importancia a las miradas. Los adultos suspiraron. Aunque no querían aceptarlo, sabían que tenía razón. Vale, pero entonces, ¿qué pasó ayer? ¿A dónde fuiste después de decirle a Endeavor que ibas por un snack? Preguntó Aizawa. No era un snack, era una comida decente, aclaró de inmediato Yuta. ¿Y sobre a dónde fui? Pues fui a ver a alguien, luego me regresé a casa, y en el camino fue que la encontré, dijo, señalando a la niña que los miraba como si estuviera viendo una obra de teatro cómica. ¿A quién fuiste a ver? Preguntó Nezu. Bueno, no fue exactamente un encuentro. Más bien fui a visitar la tumba de mi abuela, respondió Yuta, y no mentía. Lo había hecho, aunque no tardó ni media hora. No era como Kakashi, que se quedaba ahora sentado en el cementerio. Los demás asintieron. Ser héroe traía fama y aplausos, pero los verdaderos profesionales sabían lo peligrosa que era esa vida. Visitar una tumba después de lo vivido era completamente normal. Y Yuta había estado cara a cara con Afo. Aunque casi nunca mostraba cómo se sentía, seguía siendo un chico. Bueno, me voy.
Tengo que ver a mis amigos y conseguirle a esta pequeña otra de esas golosinas que tanto le gustan, dijo Yuta levantándose, dejando a los demás con más preguntas que respuestas. Vamos, Rika, ya nos vamos, le dijo, y los presentes lo miraron como si estuviera desquiciado. Aunque sabían que algo de razón tenía, el hecho de que no pudieran ver ni oír a Rika seguía siendo difícil de procesar. Espera, no hemos terminado, le dijo Mesu. Tal vez ustedes no, pero yo sí. Ya respondí las dos preguntas que tenían sobre mi desaparición. Cualquier cosa más ya no tiene relación con eso. Y si de verdad eran tan importantes, pudieron preguntármelas cuando estaba muriéndome del aburrimiento en el hospital. Así que ni crean que voy a quedarme un segundo más en esta sala. Esa estancia en el hospital fue eterna. Prefiero que me manden a cazar villanos que quedarme aquí encerrado, respondió Yuta mientras se marchaba, dejando a todos boquiabiertos. Olmig parpadeó, y Aizawa soltó un suspiro. Ya sabían que el chico se molestaría por haber estado tanto tiempo en el hospital y que eventualmente se iría. Solo no pensaron que sería tan pronto. ¿Y ahora cómo vamos a mantener a ese chico alejado del ojo público? Lo primero que hace al salir es quitarle el protagonismo al héroe número 1 actual. Suspiros. Los tres lucían algo deprimidos ante la situación. Yuta no sabía que sus compañeros ahora vivían en un albergue especial que Ua había preparado después de lo ocurrido con Afo. Así que después de comprarle algo más de comer a Rika, otra vez. Empezó a preguntar por qué ya no había clases. Kikas. Suspiró. Rika soltó una risita y siguió repitiendo eso. Lo había escuchado de Yuta y, siendo una niña, Yuta solo pudo suspirar. Tendría que cuidar mucho más su vocabulario frente a ella. Por lo visto, las clases estaban suspendidas porque al día siguiente todos los estudiantes comenzarían con sus prácticas profesionales. Todos, excepto los que no consiguieron su licencia provisional. Yuta frunció el ceño. Realmente quería ver a sus amigos, pero si ya se habían ido a casa, eso sería complicado. Ni siquiera tenía su celular. El que tenía se arruinó durante la pelea con Afo. Aunque tenía uno del mundo de Jujutsu, no tenía ningún contacto ahí. Suspirando, decidió que lo mejor era volver a casa. Ya había confirmado con Nutelle que se presentaría en su agencia para las prácticas, así que no necesitaba hacer ningún trámite extra. Lo único que lo desanimaba era no haber podido ver a sus amigos. Y más que nada, a Toru. Volvió a suspirar, resignado, y estaba por tomar a Rika para llevarla a casa, quizás pasarían por un parque, cuando escuchó algo. Yuta. Esa voz familiar lo alcanzó de inmediato, y supo exactamente de quién se trataba. Capítulo 149. Yuta. Apenas escuchó la voz, Yuta supo de inmediato quién era. Izuku. Izuku. ¿Cómo estás? Sonrió Yuta al ver por fin una cara conocida. Izuku, sin embargo, prácticamente desapareció de donde estaba y apareció a su lado, como si se hubiera materializado de la nada. Dios mío. ¿Estás bien? ¿Por qué no estás en el hospital? ¿Cómo acabaste peleando contra ese Nomu? ¿Tienes alguna herida? ¿Ya te habías recuperado de la pelea anterior? Izuku lanzó preguntas una tras otra sin detenerse, como una ametralladora, haciendo que Yuta frunciera el ceño, mientras la niña que se aferraba a su pierna soltaba una risita. Tranquilo, no entendí nada de lo que dijiste, Midoriya, suspiró Yuta, provocando que Izuku se sonrojara y por fin se calmara un poco. Yuta no entendía por qué Izuku estaba tan emocionado. Si alguien debía estar sorprendido, era él. Para Izuku y los demás apenas habían pasado unos días desde que Yuta derrotó a Afo y lo vieron por última vez. Pero para Yuta, ya habían transcurrido 3 meses. Tengo que hablar con Toru en cuanto pueda. Seguramente va a estar furiosa de que no le haya dicho nada en todo este tiempo. Y aunque sé que técnicamente no ha pasado tanto, para mí han sido 3 meses enteros, y eso lo hace sentirse más largo de lo que realmente fue. Perdón, es que me emocioné mucho al verte después de esa pelea, dijo Izuku, aún con el rostro rojo mientras se rascaba la cabeza. No te preocupes. Oye, ¿tienes los contactos de todos? Rompí mi teléfono durante la pelea con ese monstruo, y ya no tengo a nadie en la agenda. ¿Puedes compartirme los números de nuestros compañeros? Preguntó Yuta, sacando su teléfono y dejándole claro que no aceptaba un no por respuesta. Midoriya asintió sin más y enseguida intercambiaron la información de contacto. Más tarde, Yuta siguió a Midoriya hasta el albergue donde vivían todos los estudiantes, lo cual lo sorprendió bastante. ¿Entonces dices que la escuela construyó este lugar solo para que nosotros viviéramos aquí y estuviéramos protegidos? Preguntó Yuta, alzando una ceja. Así es, respondió Izuku, sin notar el tono incrédulo de Yuta. Yuta observó el edificio y solo pudo pensar.
¿Cómo es que esta escuela tiene tanto dinero para gastar? ¿Qué demonios hace ese tal Nesu para tener tantos recursos? Tengo que investigarlo. Se lo anotó mentalmente. Después de todo, él andaba salvando el multiverso, más o menos, y cuando revisaba su cuenta bancaria, ni siquiera tenía para pagarle a Maki las armas que le había destruido. La próxima vez le pago sí o sí. Mientras seguía a Midoriya al interior del edificio, Izuku dijo algo que lo tomó por sorpresa. Yuta. ¿Qué pasa? Voy a alcanzarte. Tarde o temprano, estaré a tu nivel. Lucharé a tu lado. Cuando All for One atacó, yo ni siquiera pude moverme, pero tú salvaste a Besgeanist. Durante mucho tiempo, quise ser un héroe que salvara a los demás con una sonrisa, igual que All Might. Pero ahora tengo otro objetivo. Ese objetivo eres tú, Yuta. Voy a hacerme más fuerte, la próxima vez, yo también me moveré, dijo Izuku con seriedad. Aunque no lo miraba directamente, en su voz se notaba que hablaba en serio. Ya veo, asintió Yuta. Entonces hazte fuerte y ven por mí. Supérame. Yo estaré esperando en el trono del más fuerte, Midoriya, dijo Yuta con una sonrisa desafiante, mirando al chico de cabello verde frente a él. Ah, qué recuerdos. Izuku, por su parte, aún procesaba lo que Yuta quería decir exactamente, pero comprendía la intención detrás de sus palabras. Ay, fue lo único que dijo Midoriya. Yuta. Gritaron varios a la vez en cuanto entró, y en segundos todos lo rodearon. Dios, ¿cuándo regresaste? ¿Estás bien? Te enfrentaste a ese no muy Afo, eso fue increíble. ¿Cuándo saliste del hospital? ¿No tienes heridas? Yuta, ahora eres famoso. ¿Sabías que ya tienes hasta un club de fans? ¿Te enteraste que te pusieron apodos como Afrodinámico? Yuta no pudo evitar sonreír al verse rodeado de tantos amigos. Aunque eran un montón de voces hablando al mismo tiempo, se notaba que todos estaban genuinamente preocupados por él. Quienes tienen una familia rara vez valoran esos lazos tan importantes. Pero Yuta sí. Ahora no tenía familia. Desde que su abuela falleció, se había quedado completamente solo. Así que ver esto, sentir ese cariño, lo hacía feliz por dentro. Supongo que con ser lo bastante fuerte para protegerlos, me basta. Yuta se quedó pensando, quizá por primera vez preguntándose por qué se había esforzado tanto por volverse más fuerte en otro mundo si eso significaba alejarse de estas personas.